Yo no era alguien especial. Nunca lo fui. Ni rico, ni influyente, ni sabio. Apenas un campesino de esos que ya casi no existen, con las uñas llenas de tierra y los brazos quemados por el sol. Me llamo Matías, aunque en mi pueblo me decían Tacho, y nací en lo alto de la Sierra Mixe en Oaxaca, donde las carreteras terminan y los caminos los sigue uno a machetazo limpio. Desde niño supe lo que era la carencia. Dormíamos 5 en una misma cama, comíamos lo que se podía y lo que no se podía también, y para mí un buen día era aquel en el que mi madre lograba juntar suficiente para darnos un plato caliente. Pero nunca me quejé. Uno se acostumbra a la vida dura, como se acostumbra al frío o a la tristeza, y mientras tuviera a los míos yo creía que todo estaba bien, hasta que no lo estuvo. Voy a contarles algo que todavía no puedo decir en voz alta frente a nadie. Algo que se quedó clavado en mi pecho como espina de maguey y que cada vez que respiro me raspa por dentro. A veces me despierto con las manos llenas de sangre, gritando nombres que ya no deberían estar en mi cabeza. Lo que me pasó no fue un sueño ni una historia de esas que se cuentan para asustar a los niños. Fue real. El mismísimo charro negro se me apareció. Y no una sino varias veces. Al principio creí que estaba loco, que se me había botado la canica por la desesperación, pero luego supe que no. Él estuvo ahí, hablándome, mirándome, ofreciéndome cosas que ningún hombre en mis circunstancias podría rechazar. Hice un trato, uno que me cambió la vida, pero también me la pudrió desde adentro hasta dejarme como estoy ahora, medio hombre, medio sombra. Todo empezó hace unos 3 años, cuando las cosas comenzaron a venirse abajo de una manera tan absurda que parecía que alguien nos estaba maldiciendo. Primero fueron las vacas. Teníamos 6, todas para leche y cría. Una mañana las encontré echadas, todas muertas, con los ojos salidos y la boca abierta como si se hubieran asfixiado con su propio miedo. Luego vino la sequía. No llovía ni aunque hiciéramos procesiones. La tierra se cuarteó y el maíz no germinó. Los frijoles se pudrieron antes de nacer. Nos empezamos a endeudar, vendiendo lo poco que teníamos para comprar agua, arroz, huevos. A veces solo comíamos tortillas con sal. Y como si el hambre no fuera suficiente, a mi mujer le empezó una fiebre extraña. Primero pensamos que era dengue, pero después sangraba por la nariz y los oídos. Se ponía amarilla, flaca, se le caía el cabello. Fuimos al doctor del pueblo y dijo que era algo que solo se trata en la ciudad, pero la ciudad nos quedaba a 6 horas de terracería, y la consulta costaba más que lo que yo ganaba en un mes. Empecé a sentir que algo nos estaba empujando al abismo. Mis hijos lloraban por las noches del hambre. Yo mismo bajé 7 kilos en 2 meses. Dejé de dormir, de comer, de rezar. Una noche, cuando sentí que ya no podía más, agarré una cuerda vieja, un lazo que usábamos para las vacas, y me fui al monte. No le dije a nadie. Caminé por horas entre los árboles, hasta llegar a un cruce de caminos donde siempre decían que se aparecían cosas. Era un lugar raro, donde nunca cantaban los grillos y el aire olía a ceniza. Me senté en una piedra, con la cuerda en las manos viendo hacia el cielo, y fue ahí cuando lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido de los cascos lo sentí en el pecho, como un tambor de guerra. El caballo era enorme, negro como el carbón, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. El jinete vestía de negro, con un sombrero ancho que le cubría la cara. No traía silla, ni riendas, ni nada. Solo se quedó ahí viéndome, y yo no podía moverme. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, aunque era pleno verano. Luego habló. Su voz era como si retumbara en mi cabeza y en el suelo al mismo tiempo. «¿Ya te rendiste, Matías?», me dijo. Me levanté de golpe temblando, y solo pude balbucear algo como «¿Quién eres?». Él sonrió, aunque no le vi la boca. Solo sentí la sonrisa, como si me la metiera en el cráneo. Me dijo que sabía lo que estaba pasando, que él podía ayudarme. Me ofreció una tinaja de barro con un líquido oscuro adentro. «Échala al pozo», dijo, «y todo cambiará. La tierra será fértil, la lluvia caerá, tu mujer se sanará. Pero hay un precio». Yo, desesperado como estaba, ni pregunté cuál era. Solo agarré la tinaja. Me dolían los dedos de tanto apretarla. El charro me montó una sonrisa más, y antes de irse dijo: «Cuando llegue el momento tú sabrás qué tienes que darme». Después, desapareció como si el monte se lo tragara. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina viendo la tinaja. Olía a tierra mojada y sangre. Antes del amanecer, me levanté, fui al pozo y la vacié entera. El agua burbujeó por unos segundos y salió un vapor espeso. Luego se calmó. Ese mismo día, llovió por primera vez en meses. Y no fue una llovizna cualquiera. Era una tormenta que empapó la tierra como si el cielo estuviera llorando por nosotros. Sembré al día siguiente, y en 2 días ya había brotes. En una semana la milpa estaba tan verde que dolía verla. Las gallinas pusieron huevos dobles.
Los marranos se pusieron gordos, mi mujer dejó de sangrar. Todo parecía un milagro. Pero dentro de mí, algo no estaba bien. Cada vez que me acercaba al pozo, sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando desde adentro. Una noche escuché voces que venían del fondo, voces de niños, de mujeres, de gente llorando. Bajé con una linterna, pero el agua estaba quieta, oscura, y cuando alumbré hacia abajo, por un segundo vi unos ojos, humanos. Vi ojos humanos en el agua. Me alejé corriendo. Le conté a mi mujer, pero pensó que estaba alucinando. Días después, una de mis vacas parió un becerro con deformidades. Tenía algo raro en la cara, como si tuviera facciones humanas. Lloraba como un bebé, con un sonido tan perturbador que no me atreví a acercarme. Lo maté con el machete, llorando como un niño. Desde entonces, algo se rompió en mi rancho. Los perros dejaron de acercarse al pozo. Mis hijos soñaban con un hombre de sombrero negro que los veía desde la puerta. Y yo empecé a verlo también, parado en la entrada de la casa, solo mirando sin moverse. Una noche soñé que estaba en el pozo, hundido sin poder respirar, y que desde arriba el charro me decía, «Ya casi es hora, Matías, ya casi». Me desperté sudando, con el corazón latiendo como tambor. Me asomé al cuarto de mis hijos, y uno de ellos no estaba. El más chiquito. Busqué por toda la casa, grité su nombre hasta quedarme ronco. Salí corriendo al patio, y ahí justo al lado del pozo vi algo flotando. Mi alma se salió del cuerpo. Me acerqué temblando, y lo confirmé. Era su osito de peluche, empapado, sucio, flotando en el agua. Pero él no estaba por ningún lado. Y fue entonces que escuché de nuevo los cascos del caballo. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo estar de rodillas frente al pozo, con las manos temblando, repitiendo el nombre de mi hijo una y otra vez como si eso fuera a traerlo de vuelta. El osito seguía flotando, girando lentamente sobre el agua negra que olía a muerte. Quise meterme, buscarlo, hacer lo que fuera, pero algo en mí me detuvo. Una fuerza invisible me apretaba el pecho como si el propio aire me sujetara para que no bajara, y entonces lo volví a oír. El sonido de los cascos, lento, marcado, cercano. Giré la cabeza sin levantarme del suelo, y ahí estaba, el charro negro, montado en su bestia infernal, parado justo donde comenzaba el camino de piedra. Esta vez no sonrió, no se burló, solo me miraba. Sentí sus ojos atravesarme, revolver mis entrañas, y sin necesidad de hablar, entendí lo que me estaba diciendo. Ya había cobrado. El precio estaba pagado. Corrí por el monte como un loco, despertando a los vecinos, a mis hermanos, a quien pudiera. Les grité que mi hijo se había caído al pozo, que necesitábamos ayuda. Nadie dudó. Todos me conocían. Sabían que yo no era dado al drama. Vinieron con sogas, con linternas, con cubetas. Bajaron a buscarlo. No encontraron nada. El agua estaba quieta, profunda, y lo más extraño, helada. Uno de los hombres, don Eliseo, metió el brazo hasta el codo para tocar el fondo, y salió temblando, diciendo que sintió que algo le chupaba los dedos. La policía llegó después, hizo un reporte, buscó por los alrededores. Dijeron que el niño probablemente se había perdido en el monte, pero yo sabía que no. Él no se fue. Se lo tragó el pozo, se lo llevó el trato. Esa misma noche, me encerré en la casa y lloré hasta que la garganta me ardió. Mi mujer, ni hablar. Cuando le dije lo que pasó, se quedó en silencio. No gritó, no lloró, solo se sentó en la cama y repitió una sola frase toda la noche. ¿Qué hiciste, Matías? ¿Qué hiciste? Los días siguientes fueron un infierno. La milpa empezó a pudrirse. Las hojas se llenaron de gusanos que no eran gusanos normales. Parecían tener patas humanas. Una de las gallinas puso un huevo que al romperlo tenía dentro una lengua. La casa empezó a oler raro, a mojo, a carne podrida. Y el pozo ya no cantaba, ahora gritaba. Por las madrugadas se oían lamentos, risas de niños, voces que decían mi nombre. Mis hijos empezaron a enfermar. Uno vomitaba tierra, la otra sangraba por los ojos, y el charro, cada vez más cerca, lo veía parado al borde de la milpa, justo donde empieza el monte. Nunca se movía, nunca decía nada, solo estaba ahí, esperando, como si su presencia bastara para que todo se descompusiera a mi alrededor. Una noche, lo vi dentro de la casa, sentado en la silla del comedor, con las botas llenas de lodo y la cara aún cubierta por el sombrero. Me desperté bañado en sudor, con la silla aún caliente. Decidí ir a buscar a un brujo. Fui a otro pueblo, a unas 5 horas caminando. Me habían dicho que ahí vivía un hombre que sabía de estas cosas, que había lidiado con entes oscuros. Lo encontré. Era un viejo tuerto,
lleno de tatuajes y collares con huesos de animales. Me miró, me olió, me puso la mano en el pecho y me dijo, traes muerte encima, traes trato con el jinete. El trato ya está hecho, pero hay una forma de romperlo. Le supliqué que me ayudara. Me dio un costal con hierbas, un cuchillo de obsidiana y un espejo negro. Me dijo, ve al pozo a medianoche, míralo directo, pero recuerda, si ves lo que no debes, no hay regreso. Esa noche lo hice. Me esperé a que todos durmieran, me llevé el espejo y el cuchillo, y fui al pozo. El aire era espeso, como si se pudiera masticar. Había un silencio que dolía. Me senté frente al pozo y puse el espejo justo en el borde, como me dijo el brujo. Al principio no vi nada, solo mi cara deformada por el miedo. Pero luego, vi el fondo, y no era agua, era fuego. Un círculo rojo girando, lleno de manos que salían y se retorcían. Vi a mi hijo. Estaba ahí, parado, como si no sintiera dolor, con los ojos vacíos mirando hacia arriba. Me habló sin mover los labios. Papá, ya casi es tu turno, grité. Me levanté de golpe, tiré el espejo al pozo, y en ese instante salió algo. No un cuerpo, una sombra, como si el pozo escupiera humo, pero era más denso. Tomó forma. Era él, el charro negro. Por primera vez vi su rostro. No era un rostro, era una calavera quemada, sin ojos, con gusanos saliéndole de la boca. Me habló sin abrir la boca. Matías, ¿quieres romper el trato? Muy tarde, tú eres mío. Saqué el cuchillo y se lo lancé, pero el arma cayó al suelo como si el aire lo hubiera detenido. El charro se acercó, paso a paso, su caballo salía desde el pozo como si caminara sobre el fuego. Sentí que me iba a morir del miedo. Me arrodillé, le supliqué, le lloré. Me dijo que podía ofrecerle otro precio, algo de más valor que el hijo que ya se había llevado. Me congelé, supe lo que me estaba pidiendo. Mi esposa salió en ese momento, alarmada por los gritos. Lo vio, cayó de rodillas, sin aire como si le hubieran arrancado el alma. El charro la miró, y sonrió. Ella también lo sabe, ella también firmó contigo. Grité que no, que ella no sabía nada. Pero él solo se echó para atrás, montó su caballo y dijo, esta tierra no es tuya, Matías, es mía. Desde la primera gota de sangre que cayó en este pozo, y desapareció, dejándome con ella desmayada, y con el pozo brillando rojo como lava. Esa noche cargué a mi mujer hasta dentro. No sabía qué hacer. No sabía si matarla para evitarle lo que venía. No sabía si matarme yo. Pero al amanecer, algo cambió. La casa estaba en silencio. Las moscas ya no zumbaban. El aire olía a limpio. Mis hijos, los que quedaban, parecían estar mejor. El pozo ya no hacía ruido. Me acerqué. Miré dentro. El agua estaba clara, como si nunca hubiera pasado nada. Por semanas todo mejoró. Volvimos a sembrar. Volvimos a reír un poco. Pero el precio ya había sido cobrado. Y aunque parezca que todo volvió a la normalidad, yo ya no soy el mismo. A veces por las noches escucho cascos en la milpa. A veces sueño con mi hijo hablándome desde abajo. Y lo peor es que, cada que alguien en el pueblo sufre una pérdida, una enfermedad, una desgracia, vienen a mí. Y me preguntan si todavía tengo esa tinaja, si todavía puedo conseguir el agua que da vida, y yo les digo que no, pero por dentro, me pregunto cuánto más puedo aguantar antes de ofrecer otro trato, porque aunque no lo crean, hay momentos en los que uno extraña el poder, la tierra fértil, el respeto, la sensación de que aunque el mundo se venga abajo, tú puedes sobrevivir, y en el fondo, sé que el charro negro sigue ahí, viéndome, esperando. Porque no es que haya terminado conmigo, es que apenas me está probando. Yo no vengo de abajo. No crecí en pobreza ni me tocó pasar hambre. Mis papás eran profesionistas, de esos que no tienen millones pero sí la vida resuelta. Crecí en la Condesa, estudié en colegio privado, viajé al extranjero desde adolescente, y no me da pena decirlo. Lo menciono porque quiero que entiendan algo desde el principio. Yo ya tenía todo, y aún así acepté el trato. Lo acepté con los ojos abiertos sin que nadie me engañara, porque cuando uno tiene poder, lo último que quiere es perderlo. Y eso fue lo que me pasó. Lo perdí todo, y ahí fue cuando él apareció. Soy Mauricio Torres, empresario, inversionista, estratega de negocios. A los 25 ya tenía mi primera consultora, y a los 32 vivía en un penthouse en Reforma con vista directa al Ángel, whisky caro en la sala, y un auto alemán que rugía como bestia cuando salía a medianoche a despejar la mente. No me malentiendas, yo no era uno de esos juniors que se lo ganaron todo por apellido. Me partí la madre, fui el tipo que dormía 3 horas al día, que se tomaba cafés dobles a las 2 de la mañana para terminar una presentación,
que vendía ideas tan buenas que hasta los gringos se las querían piratear. Y me iba bien cabrón, muy bien, hasta que la caída fue tan rápida, tan absurda que ni tiempo me dio de entender cómo pasó. Todo comenzó con un cliente que se fue sin pagar. Luego otro, una mala campaña, una denuncia falsa, Hacienda revisando mis cuentas, la prensa chismosa escarbando donde no debía. El SAT me congeló cuentas por errores que ni siquiera eran míos. En un mes, pasé de firmar contratos de 6 cifras a tener que usar una tarjeta de crédito vencida para echarle gasolina al coche. Me aferré, claro, vendí propiedades, cerré sucursales, despedí gente, pero no importaba lo que hiciera, todo seguía cayendo. Era como si alguien allá arriba hubiera decidido que ya no merecía estar en la cima. Entonces vino la paranoia. Empecé a pensar que me estaban saboteando, que alguien me estaba hundiendo a propósito. Me volví desconfiado, agresivo, paranoico. Una noche, solo en el penthouse, con media botella de whisky encima y las manos temblándome, me quedé viendo la ciudad desde los ventanales. Era un espectáculo hermoso y jodidamente cruel. Luces por todos lados, gente que no tenía idea de lo que es perderlo todo en cuestión de días. Ahí estaba yo, un rey destronado, encerrado en una jaula de cristal, con el orgullo hecho pedazos. Fue ahí, exactamente en ese momento, que lo vi por primera vez. Al principio pensé que era mi reflejo. Estaba parado frente al ventanal, y justo en la esquina del cristal, vi una figura que no era mía. No se movía como yo, no tenía mi postura, y sobre todo, no tenía rostro visible, solo un sombrero ancho, negro de esos que parecen absorber la luz. Me acerqué para verlo mejor, y se desvaneció. No pensé mucho en eso. Estaba borracho, cansado, lleno de ansiedad. Me serví otro trago, y seguí viendo hacia afuera. Pero luego empecé a sentirlo. No puedo explicarlo bien, pero era como si el aire en el departamento cambiara de textura. Se volvía más denso, más frío, como si la ciudad se callara solo para dejarme escuchar que no estaba solo. En los días siguientes, lo vi más veces, siempre en reflejos, el espejo del baño, la pantalla apagada del televisor, el cristal de la cafetera. Solo un segundo, una sombra alta con sombrero negro. Me observaba, paciente, silencioso, como si estuviera esperando el momento exacto para acercarse. Yo me estaba volviendo loco, eso pensaba. Fui a ver a un psiquiatra, me recetaron ansiolíticos, me recomendaron descanso, desconectarme, hacer terapia. Pero eso no detenía las pérdidas, ni me devolvía mis cuentas, ni mis clientes. Empecé a recibir llamadas amenazantes, proveedores exigiendo pagos, demandas que no podía frenar. Una noche, todo se rompió. Recibí un correo electrónico sin remitente. Solo decía, ¿quieres volver a lo alto? Y debajo una dirección. No tenía sentido. Era un estacionamiento abandonado en la colonia Atlampa, de esos que huelen a orines y aceite viejo. ¿Quién me lo mandó? ¿Por qué a mí? No lo sé, pero fui. No sé si por desesperación o por simple orgullo herido, pero tomé el coche y manejé hasta allá como si en el fondo supiera lo que iba a pasar. Y no me equivoqué. Era un lugar silencioso, tan jodido que hasta los perros lo evitaban. Me metí hasta el fondo, y ahí lo vi. No sé cómo describirlo. No era una aparición fantasmal, era presencia pura, montado en un caballo enorme, oscuro, con ojos que brillaban como brasas. Su cuerpo parecía hecho de sombra sólida, y aunque no podía verle la cara, sentí su mirada como una daga. No habló, solo me extendió una mano enguantada. En la palma tenía un papel viejo, doblado, manchado de algo oscuro. Yo lo tomé. Y ahí estaba el trato. No decía palabras claras, solo símbolos, dibujos antiguos, un nombre, el mío, y una frase escrita en tinta negra: volverás a la cima, pero no mires atrás, nunca mires atrás. No firmé con pluma, firmé con mi sangre. Ni siquiera pregunté cómo, solo sentí una punzada en el dedo, y la sangre cayó sola sobre el papel. El charro lo tomó, lo guardó en su chaqueta, y se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Volví a casa confundido, pero en las horas siguientes, todo empezó a cambiar. Sonó mi celular. Era un cliente importante que había cancelado meses antes. Me dijo que quería retomar el proyecto. Luego me escribió otro. Al día siguiente la cuenta congelada por el SAT apareció desbloqueada. Y luego otra, y otra. En menos de una semana, todo se reactivó. Los contratos regresaron. El dinero fluyó. Mi nombre volvió a sonar en los círculos de poder. La prensa hablaba bien de mí otra vez. Era como si el universo se hubiera arrepentido de joderme, como si me devolvieran el trono, pero yo sabía que no era el universo, era él, y todo iba bien, o eso pensé, hasta que, una noche regresé al penthouse y la encontré, una grieta, justo en el ventanal del piso 23 del lado interior, como si algo desde dentro hubiera querido salir. No era grande,
pero no dejaba de crecer. Al día siguiente noté que uno de los espejos del baño reflejaba el departamento como era antes, cuando estaba vacío, sin muebles, sin mí. Me quedé helado. Cerré los ojos, los abrí. La imagen había vuelto a la normalidad, pero yo sabía que algo estaba mal. Y entonces empecé a escuchar los relinchos. No afuera, adentro, como si el caballo del charro estuviera pisando el mármol de mi sala. No lo veía, pero lo oía, paso a paso, lento, constante. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien respiraba detrás de mí, pero recordé la advertencia. No mires atrás. Estuve así por horas, sudando, temblando, sin moverme, sintiendo como algo estaba ahí, pegado a mi espalda, como si me oliera, como si esperara que rompiera el trato. Y desde entonces, cada día que pasa, la sensación es más fuerte, más real. Sé que algo se arrastra detrás de mí, cada vez más cerca. Y lo peor es que a veces olvido que no debo mirar. A veces mi reflejo me traiciona. A veces, casi lo hago. Casi volteo. Casi. Lo que más me costó aceptar fue que el miedo ya no venía de afuera, sino de adentro. Vivía atrapado en una jaula dorada, con todas las comodidades imaginables, pero cada noche sentía que algo se arrastraba por las paredes del penthouse, como si la oscuridad misma se metiera por las rendijas, buscando meterse debajo de mi piel. Y no era paranoia. Lo juro por lo más sagrado que me quede. El charro estaba ahí, no todo el tiempo, no físicamente, pero su presencia era innegable, como una sombra que no necesita luz para existir, como un peso invisible que se sentía en cada rincón. Mi vida profesional por fuera era perfecta. Las cuentas subían, los contratos no paraban de llegar, los medios me celebraban como si fuera un genio redimido, pero yo ya no podía disfrutar nada. Cada vez que firmaba un nuevo trato, algo en mi cuerpo se tensaba. Cada vez que sonreía frente a una cámara, sentía que lo tenía detrás, observando, esperando. Me hice adicto a los ansiolíticos, a los energizantes, al whisky. Empecé a encerrarme más. Cerré cortinas, vendí el auto, dejé de ir a reuniones presenciales. Tenía miedo de que alguien más lo viera, o peor aún de que alguien dijera su nombre. Los espejos empezaron a comportarse raro. Uno de ellos reflejaba la habitación con un pequeño retraso, como si lo que pasaba en el espejo ocurriera 2 segundos después. Otro mostraba a alguien más parado a mi lado, aunque yo estaba solo, y el ventanal del penthouse, ese que tanto amaba por la vista, se volvió mi peor enemigo. Cada noche la grieta crecía, primero como un hilo, luego como una vena negra que se ramificaba hacia arriba como si quisiera alcanzarme, y lo que más me perturbaba era que esa grieta chorreaba algo, no agua. Era más espeso, más oscuro, con un olor a herrumbre como sangre vieja mezclada con aceite. Una madrugada, me atreví a pararme frente al ventanal. Ya no aguantaba más. La presión en mi espalda era insoportable, como si algo se estuviera gestando dentro de mí. Me quité la camisa. Sentía calor, mucho calor. Me vi reflejado en el vidrio, y por primera vez en semanas, ya no vi mi rostro. Vi el suyo, el charro negro. Alto, cubierto por su traje de sombra, con el sombrero que parecía flotar sobre un cráneo hecho de carbón ardiente. Su boca no se movía, pero su voz rebotó en mi mente. «Ya miraste, Mauricio. El trato se ha roto». Me eché hacia atrás con un grito que no reconocí como mío. Tropecé con la mesa, rompí la lámpara. El whisky cayó y se regó por el mármol como si fuera sangre. Entonces empezó el temblor. No uno normal. El edificio no se movía, solo mi departamento. Las paredes vibraban. El suelo se partía en líneas finas. El caballo del charro caminaba en círculos. Aunque yo no lo veía, lo escuchaba. Los pasos, la respiración, los relinchos sordos. Las luces parpadeaban. La temperatura bajó tanto que el bajo salía de mi boca como si estuviera en un congelador. Corrí hacia el baño, cerré la puerta, me encerré ahí como un niño asustado. Pero los espejos no perdonaron. Todos me mostraban diferentes versiones de mí. Uno llorando sangre, otro sin ojos, otro con el sombrero puesto. Uno de ellos se movía diferente. Se reía. Yo no, el del espejo sí. Golpeé el vidrio con todas mis fuerzas. Lo rompí, me corté los nudillos. La sangre cayó en el lavamanos y desapareció, absorbida por el desagüe sin dejar rastro. Y de fondo, escuché la voz otra vez. ¿Querías poder, Mauricio? ¿Querías respeto? Yo no doy regalos, solo cobro deudas. Me arrastré fuera del baño y me senté en la cocina. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez horas, tal vez solo minutos. El sol no entraba por el ventanal. Nada entraba. Era como si ese lugar ya no estuviera en el mismo plano que el resto del mundo. Entonces sonó el celular. Era una videollamada de mi socio Daniel. Dudé en contestar, pero lo hice.
Su cara apareció en pantalla, y detrás de él claramente lo vi, parado junto a su silla el charro como una sombra viva. Daniel no se daba cuenta, pero cuando me vio la cara se puso pálido. Me preguntó qué carajos me pasaba, que parecía que alguien más estaba usando mi cuerpo. Entonces la llamada se cortó sola. Al día siguiente intenté salir del penthouse. No pude. El elevador no llegaba al piso 23. Las escaleras estaban cubiertas de una especie de niebla negra. Cuando trataba de subirlas o bajarlas, algo me empujaba hacia atrás, como si el edificio mismo me estuviera rechazando. Llamé a seguridad. Nadie contestó. Las líneas telefónicas no funcionaban. Las redes sociales se quedaban congeladas. El mundo entero se alejó de mí, o tal vez yo me alejé del mundo. Pasaron días. No podía contar cuántos. Empecé a escuchar voces susurrándome desde los rincones, desde los ductos de aire, desde el fregadero. Una noche dormido en el suelo del baño, desperté y vi que las paredes estaban cubiertas de símbolos. Eran los mismos del contrato, escritos en sangre, sangre mía. Me sangraban las manos mientras dormía. El charro no solo me visitaba ya, me habitaba. En el último intento de entender fui a la laptop. Abrí documentos, correos, fotografías. Nada tenía mi nombre. Las cuentas seguían creciendo, pero no estaban a mi nombre. Las noticias hablaban de mi empresa, pero no me mencionaban a mí. Era como si poco a poco me estuviera borrando. Mis huellas digitales no funcionaban. Mis tarjetas eran rechazadas. Mis amigos no respondían. Incluso en las fotos donde yo estaba, ya no salía. El charro negro no me quitó la vida, me quitó la existencia. Y ahora entiendo el verdadero sentido del trato. Volvería a la cima, sí. El negocio sería exitoso, los contratos firmados, el dinero fluiría como nunca. Pero no era para mí, era a través de mí, solo mientras le fuera útil, solo mientras sirviera como recipiente de su voluntad. Yo fui el medio, y ahora ya no me necesita. Esa noche escuché el último paso del caballo. Ya no era un trote, era un golpe seco, un final. Me acerqué al ventanal, que ya estaba completamente cubierto de la grieta negra. Ya no reflejaba nada. Era un espejo oscuro, vacío, profundo. Me miré por última vez, y esta vez no vi a nadie, nada. No había rostro, no había cuerpo, solo un hueco. Ya no existo, no para los demás, no para el mundo. Pero estoy aquí, en el penthouse 23. Sigo viendo la ciudad, sigo sintiendo el calor del sol en la cara, sigo respirando, pero nadie me ve, nadie me oye. Cuando intento hablar con alguien solo sienten un escalofrío. Cuando me acerco bajan la mirada, me cruzan sin verme. Ahora soy el reflejo que se aparece en sus cristales, el susurro en el oído cuando están solos, la figura que ven de reojo en un edificio alto y luego ya no está, porque eso fue lo que pagué por mirar atrás, por querer más. Y lo peor es que sé que él no ha terminado, porque siempre hay alguien más dispuesto a firmar con sangre, siempre hay otro que prefiere tenerlo todo, aunque eso le cueste desaparecer. Yo sé que nadie me va a creer. Ya lo intenté con la psicóloga de la escuela, con mi mamá, con los policías, y hasta con el padre del barrio. Me ven como si estuviera loco, como si todo lo que digo fuera una fantasía de un adolescente resentido o enfermo. Pero lo que me pasó fue real. Real como el olor a sudor que hay en los pasillos de la secundaria. Real como las madrizas que me ponían a diario. Real como el miedo que me paraliza cada noche antes de dormir. Me llamo Iván, tengo 14 años, y hasta hace poco, era el tipo de morro que nadie pela. Ni las morras, ni los profes, ni siquiera los del salón. Y no me quejo por eso. Me acostumbré a ser invisible. Pero si algo aprendí con todo esto, es que hay cosas que es mejor dejar en la sombra. Porque cuando alguien como yo encuentra una manera de cambiar las reglas, tarde o temprano, alguien viene a cobrarte. Todo esto empezó en mi secundaria, una pública de esas que huelen a humedad, con pupitres rayados, baños sin puertas y techos que gotean con la primera llovizna. Vivo en Durango, en una colonia que no sale en los mapas, donde las calles están llenas de baches, y donde si llegas a los 18 sin acabar en una pandilla en la cárcel o en un ataúd, ya es ganancia. Yo era de esos que no hablaban. Prefería estar solo, con mis audífonos dibujando en la libreta, viendo cómo todos los demás vivían su vida mientras yo solo pasaba desapercibido, hasta que la cosa cambió. Aquel día había sido una mierda. Me patearon en el recreo, me rompieron la mochila, y el profe de matemáticas me humilló delante de todos porque no llevé la tarea. Para acabarla me castigaron en la dirección por actitud apática, como si fuera mi culpa que nadie me hablara. Cuando salí ya no quedaba nadie en el pasillo. Iba caminando con la cabeza agachada cuando algo me hizo detenerme.
No sé por qué volteé hacia el rincón donde están los lockers viejos, esos que ya nadie usa porque están oxidados y nadie tiene llave. Y ahí la vi, una libreta, roja, de pasta dura, con bordes dorados y una figura extraña en la portada, como una herradura con una cruz negra en medio. Me agaché, la recogí, la abrí sin pensar. Las hojas estaban vacías pero olían a viejo, como si tuvieran décadas encerradas. En la primera página, escrita con una letra gótica que no reconocí, decía: «Escribe su nombre, verás lo que mereces». Pensé que era una broma, pero en el fondo, algo se encendió, una vocecita, una chispa de odio que me decía: «Hazlo», y lo hice. Escribí el nombre de Axel, uno de los peores cabrones del salón. Me tenía de bajada desde que entré a la secundaria. Le escribí el nombre completo: Axel Iván López Torres. Luego cerré la libreta. No pasó nada. Me sentí ridículo. Me la guardé en la mochila, más por coraje que por otra cosa, y me fui a la casa. Esa noche, Axel no volvió a su casa, así, desaparecido, sin explicación. Sus papás fueron a la escuela, lloraron, gritaron, pegaron volantes. La policía investigó, pero nada, y ahí fue donde empecé a sospechar, porque al día siguiente me tocó el único asiento libre del salón, justo en la ventana, y nadie se burló de mí, nadie me chingó. Me sentí en paz, sentí que por fin el mundo me volteaba a ver, y entonces volví a abrir la libreta. No sé si fue curiosidad, o venganza, o hambre, pero escribí otro nombre, el de la maestra de inglés que se burlaba de mí por mi acento, y al día siguiente no llegó, se enfermó. Un ataque cardíaco, muy raro para alguien tan joven, dijeron, pero yo ya sabía, no podía ser coincidencia, así que seguí, uno por uno, los que me habían hecho la vida imposible. Un profe que me manoseó la espalda, un prefecto que me cacheteó, un compañero que me quemó con un encendedor, todos, uno por uno, y cada vez que escribía un nombre, algo bueno me pasaba, me daban reconocimientos que no merecía, saqué 10 en un examen que ni estudié. Una chava me habló por primera vez, me regalaron un celular en un sorteo que ni recordaba haber entrado, era como si la libreta me estuviera recompensando por cada ajuste que hacía, pero no todo era felicidad. Porque empecé a notar cosas raras, muy raras. Primero fueron los sueños, pesadillas con un caballo negro caminando en pasillos infinitos. Un hombre alto, vestido de charro, con el rostro cubierto por sombras. No hablaba, solo me veía desde lejos. A veces me hacía una seña con la mano, como si me estuviera llamando, como si esperara algo de mí. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde el rincón del cuarto. Y luego empezó a pasar despierto. Vi la figura del charro en la ventana del salón, en el reflejo del celular, en la pantalla apagada de la tele. Nadie más lo veía, solo yo, siempre de lejos, siempre inmóvil, pero ahí estaba, como si se asegurara de que yo siguiera escribiendo. Y yo lo hacía, porque ya no podía parar. La libreta me quemaba las manos cuando la tenía cerca. Me sentía invencible cuando escribía, adicto, y sí, lo acepto, lo disfrutaba, hasta que un día, me equivoqué. Puse el nombre de un amigo, bueno, no amigo, pero sí el único que me hablaba con respeto, Diego. Lo escribí sin pensarlo, solo porque me empujó jugando. Ni siquiera fue grave, pero me dejé llevar. Y al día siguiente su mamá vino a la escuela, gritando que su hijo no despertaba. Entró en coma, sin razón médica. El doctor no supo qué decir. Y ahí fue cuando sentí el golpe, no uno físico, sino en la cabeza, como si alguien me gritara sin sonido. Me encerré en el baño, saqué la libreta y traté de borrar su nombre, pero la tinta se había absorbido. Intenté quemarla, la metí al microondas, le eché cloro, nada, seguía intacta, y lo peor fue lo que encontré al final. Las últimas hojas ya no estaban en blanco, aparecieron solas, dibujos horribles, gente colgada, niños sin ojos. Un hombre de sombrero parado detrás de un montón de cuerpos, y una frase escrita en la última página: cuando te falten nombres, usarás los tuyos. Desde entonces, ya no puedo dormir. Oigo cascos en la azotea, siento al charro parado en mi closet. Mi mamá dice que me estoy poniendo pálido, que tengo los ojos raros. La psicóloga de la escuela me quiere mandar con un psiquiatra, pero nadie entiende que esto no es mental, es real. Lo que más me aterra no es que me atrapen ni que me encierren. Lo que me da verdadero pánico es que ya me estoy quedando sin nombres. Y anoche, al abrir la libreta, vi algo que me congeló la sangre. En la siguiente hoja, escrita con la misma letra gótica, estaba mi nombre, completito, Iván Ruiz Beltrán, pero yo no lo escribí. Me quedé mirando mi nombre en la hoja como si fuera una sentencia de muerte. No estaba escrito con mi letra, ni siquiera con la tinta negra que usaba yo. Era como si la libreta lo hubiera puesto sola, como si ya supiera lo que iba a pasar,
como si ella también tuviera voluntad. Las letras parecían moverse, vibrar, y por un momento me pareció que hasta escuchaban. Sentí que los bordes de la libreta se calentaban en mis manos como si estuviera viva. Cerré de golpe, la metí al fondo de la mochila y me fui directo al baño a vomitar. Estuve ahí encerrado como media hora temblando con los brazos apoyados en el lavabo, mientras mis pensamientos se enredaban como serpientes en la cabeza. Quería pensar que era una broma, que alguien había conseguido la libreta y me quería asustar, pero no, nadie más sabía de su existencia. Nunca la saqué frente a nadie, y además, yo ya había visto lo que pasaba cuando se escribía un nombre ahí. No había forma de negar lo que estaba frente a mis ojos. La libreta me estaba avisando que ya era mi turno. Desde esa noche, algo cambió en el ambiente. Mi casa se sentía más fría, los focos parpadeaban sin razón, mis mascotas dejaron de acercarse a mí, hasta el gato, que siempre dormía conmigo, se me quedaba viendo desde lejos con la espalda arqueada y los pelos erizados. En la escuela, la gente me miraba raro, no de la forma en que lo hacían antes como si no existiera, sino con miedo, con desconfianza, como si ellos también supieran que algo en mí ya no era normal. Intenté deshacerme de la libreta, de verdad lo hice. La envolví en una bolsa de plástico, le puse piedras y la tiré al canal que está detrás de mi colonia. Pero cuando llegué a mi casa, estaba ahí, en mi escritorio, seca, impecable, como si me hubiera seguido, como si nunca la hubiera tirado. La toqué y sentí que palpitaba, como un corazón. Esa noche soñé con el charro más de cerca. Estaba parado en el patio de la secundaria bajo la lluvia. No decía nada, pero sentía su mirada. Se acercaba lentamente, paso a paso. El sonido de sus espuelas retumbaba en el suelo como si fueran martillazos. Cuando por fin lo tuve frente a mí, vi su cara. No era una cara humana, era un cráneo carbonizado, con pedazos de carne colgando, y en los ojos, no había ojos, solo vacío, negro, infinito. Me extendió la mano, yo la vi, y ahí estaba la libreta. Quise gritar, correr, despertar, pero no pude. Me desperté al amanecer con los labios partidos y las manos llenas de tinta roja. Esa tinta no era mía. En la escuela todo se puso peor. Uno de los directivos que había empezado a sospechar de mí, me llamó a su oficina. Me preguntó por qué todos los incidentes parecían girar a mi alrededor. Le mentí, dije que no sabía nada, pero mientras hablábamos, empezó a sangrarle la nariz, luego la boca. Cayó de espaldas convulsionando. Yo ni siquiera había escrito su nombre, no en papel, pero lo había pensado. Y eso fue lo que me hizo entender la peor parte de todo esto. La libreta ya no necesitaba que escribiera, solo que deseara. Me convertí en una bomba. Cualquier enojo, cualquier resentimiento, cualquier mal pensamiento, podía terminar en tragedia, y lo sabía. Por eso dejé de salir. Me aislé. Bloqueé a todos en redes. No quería pensar mal de nadie. No quería causar otra muerte. Pero el charro no quería eso. No me dio ese poder para que lo guardara. Quería que lo usara, que me hundiera más. Lo sentía cada noche, más cerca. Cada vez que pasaba junto a un espejo lo veía, a veces reflejado, a veces detrás de mí. Una vez mientras dormía, me despertó un ruido en el closet. Me levanté, con el corazón desbocado, y me acerqué temblando. Lo abrí lentamente. No había nada, pero al cerrar la puerta, la libreta estaba en el suelo, abierta con una nueva página escrita. Decía, el próximo eres tú, o alguien que tú elijas. Abajo había una línea en blanco esperando un nuevo nombre, un nuevo sacrificio. Pasé días sin escribir nada, luchando contra el impulso. No dormía, no comía, me estaba consumiendo, hasta que pasó lo peor. Mi mamá, ella, se enfermó, de un día para otro. Le empezó a sangrar la nariz, como al directivo, como a los demás. La llevamos al hospital y no encontraban explicación. Le hicieron estudios. Todo salía normal, pero su cuerpo se apagaba, como si alguien estuviera absorbiéndola. Y entonces lo entendí. El charro quería que eligiera. Si no escribía otro nombre, se llevaría a mi mamá. No aguanté. Tomé la libreta, saqué un bolígrafo, y me quedé horas viendo la hoja en blanco, pensando en quién merecía desaparecer. Y ahí me descubrí haciendo lo peor, buscando en mi mente, no al más cruel, no al que más daño me había hecho, sino al que menos me dolería perder. Y eso me rompió, me destrozó el alma. Me convertí en lo que más odiaba. Escribí un nombre, no diré cuál, pero al día siguiente, esa persona cayó por las escaleras de la escuela y se desnucó. Murió en el acto, y mi mamá se recuperó, como si nunca hubiera estado enferma. Esa noche, el charro me visitó de nuevo, ya no en sueños.
Lo vi sentado en el comedor. Lo juro, mi mamá dormía. La casa estaba en silencio, y él estaba ahí, comiéndose algo que parecía carne cruda. Masticaba sin prisa, con la cabeza baja. Cuando me vio, se levantó, se acercó lentamente. Me habló. Su voz era un eco dentro de mi cráneo. Tú decides cuándo termina, pero cada elección es una marca. Cada muerte te acerca más a mí. Me desperté en mi cama, con una nueva cicatriz en el pecho, justo sobre el corazón, y en la libreta había más nombres, nombres que yo no conocía, nombres de gente que aún no había escrito, gente que tal vez aún no existía en mi vida. Y ahí fue cuando entendí todo. Esto nunca iba a acabar. No era un objeto maldito, era un contrato, un ciclo, un juego del que no podía salir, porque cada vez que me acercaba al fin, la libreta me ofrecía otra opción, otra salida, otro precio, y yo ya no era el mismo morro callado de antes. Me había convertido en el verdugo, en el ejecutor, en el cómplice del charro. Y ahora está mi hermana en el hospital, la más pequeña, la que no tiene culpa de nada. Y anoche, al abrir la libreta, ya había un nombre escrito, no el suyo, otro, como si la libreta me ofreciera un nuevo trato, ella o él, tú decides. Y yo, estoy aquí, con el bolígrafo en la mano, viendo la hoja, sabiendo que en el momento en que escriba ese nombre, ya no habrá regreso, pero sabiendo también que si no lo hago voy a escuchar los cascos del charro esta misma noche, y esta vez no vendrá a mirar, vendrá por mí. Antes de que pienses que esto es solo una historia para espantar, déjame decirte quién soy. Me llamo Ángel Ríos, tengo 34 años y soy enfermero. Trabajo en Guadalajara, en un hospital viejo de esos que todavía huelen a formol y tienen azulejos cuarteados en las paredes. Nada de clínicas privadas con cafecito gratis y sillas de piel, no. Aquí atendemos a quien caiga, como caiga, y con lo que haya. Lo que te voy a contar no es fácil para mí, porque todavía estoy tratando de convencerme de que pasó. No sé si fue real, si fue un castigo, una maldición, o un trato que hice sin darme cuenta. Solo sé que una noche acepté salvar una vida, y desde entonces he tenido que dejar morir muchas otras. Cuando era niño, mi mamá me decía que los hospitales eran lugares donde Dios y la muerte peleaban todos los días. Aquí gana quien tenga más fe, decía. Pero crecí y me di cuenta de que no era cuestión de fe, era de recursos, de tiempo, de manos suficientes para cubrir todo. En el turno nocturno los milagros no existen, solo hay cansancio, sangre seca en los zapatos y gritos que se cuelan por las paredes. Cuando te acostumbras a ver gente morirse cada noche, algo dentro de ti se endurece. No por frialdad, es defensa. Y sin embargo yo no me consideraba mala persona. Siempre trataba de hacer mi chamba bien. Era de los que se quedaban más horas si era necesario, de los que sostenían la mano de un paciente cuando estaba solo. Pero también tenía una carga encima, la más pesada, mi madre. Ella tenía cáncer, avanzado, estaba en casa, sin tratamiento. Los medicamentos eran caros, las quimios imposibles. Yo hacía lo que podía, pero no bastaba. Cada noche después de atender a extraños, volvía a verla consumirse poquito a poco, y eso te rompe. Entonces vino esa noche, una tormenta de esas que hacen temblar las ventanas. El hospital estaba hasta el cuello de pacientes. No dábamos abasto. Me tocó en urgencias, solo con 2 internos. A eso de las 3 de la madrugada, cuando ya la lluvia caía como castigo, llegó una ambulancia, pero no venía con las sirenas. No traía luces, solo se estacionó frente a la entrada, y nadie bajó a pedir ayuda. Me asomé, extrañado, y ahí lo vi, un hombre, sentado en la camilla, quieto, cubierto por un sombrero enorme. No se movía. Tenía la cara medio cubierta, pero lo poco que vi era gris, como ceniza. Le abrí la puerta del vehículo, y él bajó por sí solo. Me dijo en voz baja, esta noche tienes que elegir. Pensé que era un indigente, un loco. Le pregunté su nombre, pero no respondió. Me extendió una hoja. Era una lista, con 3 nombres. 3 pacientes que ya estaban internados. Y abajo, uno más, el de mi madre. Uno vivirá. Los otros no, dijo. Y luego se fue, así, caminando bajo la lluvia como si no lo tocara. La hoja la guardé por inercia. Me temblaban las manos. Creí que era una broma enferma, pero cuando volví a urgencias, los 3 pacientes de la lista estaban al borde de la muerte. Uno con un infarto, otro con una septicemia, y otro con una hemorragia cerebral. Todos necesitaban intervención urgente, pero solo había un ventilador disponible, una cama, una máquina, un solo recurso, y ahí entendí. Tenía que escoger,
y también supe que si no hacía nada, mi madre moriría esa noche. Fue un impulso, algo que no pensé. Asigné el respirador al paciente menos grave, el que aún podía aguantar. Los otros dos no sobrevivieron. Cuando llegué a casa por la mañana, mi mamá estaba sentada, tomando café, sonriendo, como si nada, como si el cáncer hubiera desaparecido. Pasaron días, semanas, mi madre se mantenía estable, mejor que nunca. Y entonces, una noche, el mismo hombre volvió, pero ya no en ambulancia. Lo vi reflejado en el vidrio del quirófano. No estaba en la habitación, pero su figura se recortaba nítida. Me dijo, el trato sigue, uno cada noche. Pensé que podía ignorarlo, que había sido una coincidencia, un desvarío de mi mente cansada. Pero al siguiente turno, otra lista, nuevos nombres. Uno de ellos siempre cercano a mí, un primo, un vecino, un viejo amigo. Y otra vez, un solo recurso para salvar a uno. Empecé a hacer elecciones, frías, matemáticas, calculadas. Salvar al joven en lugar del viejo, al que tenía hijos en lugar del que estaba solo, a los que no conocía, en lugar de los míos. Y cada vez que elegía, mi madre mejoraba, ya no tenía dolores. Empezó a cocinar otra vez, a salir, a cantar. Los doctores no entendían cómo era posible. A mí ya no me quedaban dudas, era el trato, pero todo tiene un costo. Comencé a cambiar, a perder el sueño, a ver rostros de pacientes muertos en los pasillos. Oía sus voces en los monitores, diciendo mi nombre, preguntando por qué no lo salvé. Y él, el charro negro, empezó a aparecerse más seguido, en reflejos, en la camilla vacía, en la silla donde nadie se sentó. Nunca decía mucho, solo preguntaba, ¿quién será esta noche? Una madrugada, me llamaron de pediatría. Una niña de 7 años, en coma, necesitaba respirador. El mismo turno, un viejo alcohólico con cirrosis terminal también. Y mi madre se desmayó esa tarde. Al llegar al hospital, me dieron otra lista, con esos 3 nombres, los mismos, como si me retara a elegir. Me arrodillé en la capilla del hospital, lloré, recé, pedí una señal, pero lo único que vi fue una sombra en el altar, un sombrero negro sobre la figura del Cristo, y ahí supe que no era Dios el que me escuchaba. Y esa noche, como cada noche, tuve que decidir, y fue justo después de girar la perilla del quirófano, con la hoja temblando en mi bolsillo, que sentí una mano helada en mi hombro. Era él, y esta vez me habló al oído, me dijo algo que me heló la sangre, algo que aún no entiendo del todo, pero que cambió todo. Dijo, hoy no eliges tú, hoy te toca ser el paciente. Y ahí fue cuando todo se puso oscuro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Sentí como si mi cuerpo flotara en agua fría, suspendido sin peso. Escuchaba voces, pitidos de monitores, pasos lejanos. Era como si todo estuviera ocurriendo detrás de un vidrio empañado. Cuando abrí los ojos, me costó trabajo entender dónde estaba. La luz del quirófano me cegaba. Olía a yodo, a sangre fresca, a desesperación. Me dolía el pecho. Intenté moverme, pero no podía. Las piernas, los brazos, nada respondía. Vi siluetas borrosas a mi alrededor, voces hablando en tono urgente. Una de ellas dijo, es el enfermero, es Ángel. Otra preguntó qué hacía ahí, quién lo había ingresado. Alguien más gritó que había que intubarme. Fue ahí cuando lo entendí. Yo estaba en la camilla, yo era el paciente. Algo me había pasado, un infarto, un derrame, no lo sé. Solo sabía que estaba a punto de morir, y lo peor era que no había suficientes recursos esa noche. Intenté gritar, decir que estaba consciente, que podía oírlos, pero no salía nada de mi garganta. Sentía la lengua como piedra, solo podía mirar hacia arriba, hacia las luces del techo que parpadeaban como si fueran a fundirse. Entonces, entre los rostros que se agolpaban sobre mí, vi uno diferente, al fondo quieto, alto, imponente, con el sombrero puesto como si el quirófano fuera su casa. El charro negro no hizo nada, solo me observaba desde las sombras, con los ojos como 2 carbones encendidos, brillando con una malicia tan pura que me sentí desnudo. Y fue ahí que escuché su voz dentro de mi cabeza, clara como el metal. Hoy conocerás lo que pesa una decisión. Hoy verás si vales más que los demás. Y entonces se volvió a repetir el mismo patrón, el caos, el dilema. Pero ahora, yo era parte de la lista. La máquina de respiración asistida estaba ocupada. Solo había un respirador disponible. En la sala de urgencias había otros 2 pacientes en estado crítico. Un joven de 19 años que había chocado en motocicleta, con medio cuerpo destrozado, y una madre con eclampsia que acababa de dar a luz. 3 pacientes. Una sola máquina. El médico a cargo era un residente nuevo. Nervioso, inseguro. Lo vi sudar, temblar.
Lo vi leer mi expediente y dudar. Yo quería gritarle que me eligiera, que yo conocía este hospital mejor que nadie, que había salvado vidas, que yo lo merecía, pero no podía hablar, solo podía ver cómo el charro se colocaba detrás del residente, susurrándole cosas que no escuchaba. Vi cómo él miraba la hoja con nuestros nombres, igual que yo lo había hecho tantas veces. Vi cómo cerraba los ojos, se mordía el labio, y me tachó mi nombre, y en ese momento lo sentí, como si el aire se escapara de mi pecho, como si el mundo decidiera que yo ya no pertenecía a él. Todo se oscureció, pero no morí. Desperté más tarde en una camilla vieja, en la sala donde poníamos a los pacientes terminales. No me habían conectado, no me habían tratado, y sin embargo estaba vivo, débil sí, pero vivo. Me rodeaban sábanas sucias, moscas, y un frío que me calaba hasta los huesos. Me levanté como pude, no había nadie, el hospital estaba silencioso, demasiado. Caminé por los pasillos y no encontré a ningún paciente, solo camas vacías, monitores encendidos que no mostraban signos vitales, como si todos se hubieran ido o los hubieran borrado. Fue entonces que lo vi. Al fondo del pasillo donde está la sala de espera, el charro estaba sentado, solo, con los codos en las rodillas mirándome fijamente. Me acerqué con dificultad. El dolor me hacía crujir por dentro. Cuando estuve a unos pasos habló: sobreviviste, no porque te eligieran, sobreviviste porque yo lo decidí. No entendí. Quise preguntarle por qué yo, por qué no terminó conmigo, y él me respondió antes de que pudiera siquiera abrir la boca: tú ya no eliges quién vive, pero ahora verás a todos los que no lo logran. Desde ese momento mi castigo comenzó. Volví a trabajar días después. No me explicaron cómo me recuperé. Nadie hablaba de lo que pasó. El residente que me tachó del listado renunció. Dijo que no podía cargar con lo que había hecho. Pero yo sabía que no era culpa suya. No del todo, porque ahora yo veía las muertes antes de que pasaran. No me preguntes cómo, solo sé que, cuando alguien está por morir lo noto. A veces es un leve resplandor en la piel, a veces un parpadeo en la luz cuando pasan cerca, a veces una sombra en la cara que no está en el cuerpo, y siempre, el charro aparece detrás de ellos, como una sentencia que camina con sus víctimas. Una vez vi a una niña jugando con su tablet en la sala de espera. Reía, hablaba con su madre, pero yo ya sabía. La vi con esa sombra, vi al charro junto a ella. No podía hacer nada. Horas después, se desplomó, aneurisma cerebral, fulminante, otra vez, otra marca. Con el tiempo, dejé de ser útil. Me despidieron. Dijeron que hablaba solo, que decía incoherencias, que no dormía. Y era cierto, no podía dormir. No quería, porque cada vez que cerraba los ojos, revivía las muertes, las verdaderas y las que provoqué con mis decisiones. Me fui a vivir con mi madre. Sí, la misma a la que salvé. Pero algo en ella cambió. Ya no sonreía, ya no hablaba, se quedaba horas mirando por la ventana. Una noche, la encontré de pie en la sala, con la luz apagada, diciendo en voz baja: él está aquí otra vez. Y entonces entendí la última parte del castigo. Ella también lo ve. No solo la salvé de la muerte, la condené a mi infierno. El charro no solo me usa a mí, también la marcó, porque el precio que se paga por romper las reglas se reparte. Ahora vivo encerrado, salgo lo mínimo, no tengo trabajo, ni amigos, ni paz. Pero cada tanto suena el teléfono, un número oculto, una voz sin emoción me da nombres. Me pide que elija, a veces lo hago, a veces no, pero igual alguien muere, porque ya no se trata de salvar a uno, se trata de ver quién soy dispuesto a perder. Y lo más jodido es que, anoche, al revisar mi celular encontré una nota escrita por mí, que no recordaba haber puesto. Solo decía: mamá o tú, hoy se decide. Y escucho los cascos en el techo, como aquella primera noche, porque el charro ya no me ofrece tratos, solo me da opciones, y ninguna de ellas es buena. Yo era de esos niños que nacen con la suerte volteada. No mala suerte así de me caí y me raspé, sino de esa que parece escrita desde antes de que abras los ojos por primera vez. Me llamo Emiliano, y nací en un barrio caliente de Veracruz, de esos donde el calor no te da tregua ni de noche y los vecinos no cierran las ventanas porque pa' qué si de todos modos todos saben todo de todos. Nunca tuve mucho, pero tampoco me faltó lo básico. Mi mamá era vendedora ambulante, de esas que cargan el bote de tamales al hombro y caminan bajo el sol desde las 5 de la mañana. Mi papá, bueno, él no cuenta. Desapareció cuando yo tenía 4 años. Dicen que se fue al norte, pero yo siempre sospeché que lo enterraron en algún lado.
Tenía 10 años cuando pasó todo. 10. Y no es mentira, no es exageración, porque lo que viví, lo que seguimos viviendo en esta casa, no se le desea ni al peor enemigo. Yo era un niño tranquilo, callado, medio tímido. No tenía muchos amigos. Me gustaba jugar con carritos, ver caricaturas, dibujar monstruos. Y aunque mi mamá hacía todo por cuidarme, lo cierto es que en barrios como el mío, no hay niñez que se salve completa. Siempre hay algo que se quiebra antes de tiempo. Y a mí me rompieron el alma cuando conocí el juego del sombrero. Todo empezó en las vacaciones de verano, cuando los niños se quedan vagando por las calles hasta que oscurece. Esa temporada fue particularmente pesada. Calor asqueroso, noches sin luz, apagones constantes, y una especie de neblina rara que se metía hasta los cuartos. Un día, jugando a las escondidas en la colonia, escuché a 2 niños mayores hablando de algo que sonó muy diferente a cualquier juego. Decían que en el callejón sin salida, el que está detrás del mercado viejo, podías hacer un deseo, uno solo, pero no era gratis, nunca lo es. El juego era sencillo según ellos. Tenías que ir solo, de noche, con una hoja de papel, dibujar un caballo negro y escribir debajo una frase: «Charro negro, ven a jugar». Luego te escondías en la oscuridad del callejón y esperabas. Si lo hacías bien, él se aparecía. No caminando, no hablando, solo, estaba ahí, con su sombrero y su caballo mirando. Si tenías suerte te señalaba con la cabeza, y eso significaba que tu deseo iba a cumplirse. Pero si no te miraba, era mejor correr. Yo escuché eso y, como buen niño curioso, me quedé con la idea clavada. Esa misma noche, mientras mi mamá dormía y la colonia entera estaba en silencio por el apagón, salí con mi linterna y una hoja de mi cuaderno. Dibujé un caballo como pude, con esas patas largas que me salían más como cucarachas, y escribí la frase tal cual me la aprendí: «Charro negro, ven a jugar». Caminé hasta el callejón con el corazón en la garganta. El lugar olía a orines y a basura podrida. Las luces del poste estaban fundidas. Todo estaba cubierto por una neblina bajita que se movía como si respirara. Me metí, puse el dibujo en el suelo, y me senté a esperar. Lo hice como reto, como juego. Ni siquiera tenía un deseo claro. Tal vez que mi mamá ya no tuviera que trabajar tanto, o que volviera mi papá, o una bicicleta, ¿por qué no? Lo que sea. Solo quería ver si era verdad. Y fue verdad. No lo escuché llegar. No sentí pasos. Solo lo vi ahí, parado en el extremo del callejón, como si hubiera salido de una grieta en el mundo. El caballo negro, enorme, relinchando con fuerza. Y él no tenía cara, no que estuviera cubierta, no tenía. Era una sombra sólida, con forma humana, vestido de charro, con el sombrero más grande que he visto en mi vida. No hablaba, no se movía, solo me miraba. Y yo no podía dejar de verlo. Sentí un frío que me apretó el pecho. Quise correr, gritar, llorar, pero algo me lo impedía. Estaba pegado al suelo, paralizado, me temblaban los dientes. Y entonces, asintió, una sola vez, como si me hubiera escogido. El aire se volvió denso, el caballo resopló como si saliera humo de sus fosas, y luego, desaparecieron. Corrí a casa con el pantalón mojado del miedo. Me encerré debajo de las cobijas, temblando como si tuviera fiebre. A la mañana siguiente, mi mamá me despertó con una sonrisa. Había llegado una caja, una bicicleta nueva, negra, con detalles rojos, exactamente como la que había visto en un aparador. No entendíamos de dónde había salido. No tenía remitente, nadie se la atribuyó, pero ahí estaba. Y yo sabía. No se lo conté a nadie. Guardé silencio por días. Me sentía culpable, pero también feliz, como si de verdad el charro hubiera escuchado, como si ahora él fuera mi cómplice. Pero esa emoción no duró mucho. Esa misma semana, el niño que me había contado del juego apareció muerto. Lo encontraron en la azotea de su casa, colgado con una cuerda amarrada al cuello. Tenía los ojos abiertos, la cara pálida, y en la pared escrita con crayón negro, una frase: «Él no quiso pagar». Ahí fue cuando supe que nada era gratis. Empecé a tener pesadillas. En todas aparecía el mismo callejón, oscuro, con el caballo resoplando, y el charro parado esta vez más cerca. En una de esas noches me desperté con la nariz sangrando y un dibujo en la mano. Era mío, el caballo, pero ahora tenía ojos humanos, y una sonrisa. Mi mamá empezó a notar mi comportamiento raro. Decía que hablaba dormido, que a veces me paraba frente a la puerta de la casa, como si esperara a alguien. Me llevó con un doctor, pero no encontraron nada. Dijeron que era el calor, el estrés, cosas de niños. Una noche, me encontré de nuevo la hoja en mi cama, la misma,
solo que esta vez, debajo del dibujo había otra frase escrita con tinta roja: es tu turno de pagar. Y al día siguiente mi mamá no volvió a casa. No fue al trabajo, no respondió llamadas. Nadie la vio. Fui con los vecinos, con su amiga del puesto, con la policía. Nada, desaparecida, como si el mundo se la hubiera tragado. Y yo con el alma hecha trizas, lo entendí todo. Ese fue el precio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, esa misma noche, alguien tocó la puerta. Eran 3 golpes, lentos, fuertes, nadie afuera, solo el sonido de cascos alejándose por la calle. Y yo supe que él estaba de regreso. La bicicleta seguía ahí, brillante, como nueva, como si me recordara que el trato se cumplió. Y desde entonces, no he dejado de escuchar sus pasos en el techo, sus relinchos al fondo del callejón, porque lo más aterrador no es que me haya quitado a mi mamá. Lo peor es que anoche me dejó otra hoja bajo la puerta, y esta vez no me pide un dibujo, me pide un nombre. Estuve toda la noche temblando con esa hoja en las manos. Era igual a la anterior, del mismo cuaderno viejo que usaba para la escuela, pero yo no la escribí, ni la puse ahí. La letra era otra, no de niño, era como de alguien que escribiera con un cuchillo, no con lápiz. La hoja estaba doblada en 4. Y al abrirla me encontré con lo más escalofriante que había visto hasta ese momento. Un espacio en blanco con la frase escrita arriba, en tinta negra como carbón. Anota un nombre, solo uno, y ella volverá. No decía quién era ella, pero yo lo supe de inmediato. Mi mamá tenía 10 años. ¿Qué iba a saber yo de tratos con entidades oscuras o leyendas de la muerte? Solo entendía una cosa. Me estaban dando la oportunidad de recuperar lo único que tenía en la vida. Y solo tenía que escribir un nombre, cualquier nombre, el de quien fuera. Pasé toda la madrugada pensando a quién poner, a un vecino, a un maestro, al señor que siempre me gritaba en la tienda. Pensaba en ellos y me sentía culpable. ¿Y si era alguien inocente? ¿Y si ese nombre significaba su muerte? Pero después recordaba la casa vacía, el plato de mi mamá sin usar, su cama sin arrugas, la ropa colgada, su olor todavía impregnado en las cortinas. Y yo, solo. Tan solo como nunca. Así que lo hice. Escribí un nombre, el de un compañero del salón que se burlaba de mí. Se lo merecía, me dije. Yo no lo mataba. Él se lo buscó. Esa misma tarde cuando llegué de la escuela, había una bolsa colgada en la reja de mi casa. Era de plástico negro, atada con un lazo rojo. Me costó trabajo abrirla. Adentro había ropa de mi mamá, doblada, limpia, todavía tibia, como si alguien la acabara de planchar. Y junto con la ropa, una hoja arrugada con una sola palabra: cumplido. No volví a ver a mi mamá ese día, ni el siguiente, pero su ropa empezó a aparecer cada mañana. Una blusa, luego un zapato, un delantal, su rosario. Poco a poco, pedacito por pedacito, me la iban devolviendo, como si cada cosa entregada fuera un anticipo de su regreso. Pero con cada entrega, pasaba algo allá afuera. El primer niño que puse en la hoja fue atropellado frente a la escuela. Iba saliendo con su mamá cuando un coche lo aventó con toda la fuerza. No fue accidente. El coche no tenía conductor. Lo dijeron en las noticias. El coche estaba en neutral, estacionado. Nadie lo tocó, y sin embargo lo aplastó. Y así fue cada vez. Escribía un nombre, y algo horrible pasaba. El segundo fue un vecino. Lo encontraron colgado en su casa con la cara arañada, como si algo lo hubiera obligado a matarse. Luego fue una señora del mercado. Cayó dentro de un congelador industrial, nadie sabe cómo, y cada vez que pasaba algo así, yo recibía una parte más de mi mamá, una prenda, una foto, un objeto, hasta que una noche la escuché. Estaba acostado, con la hoja a medio escribir, cuando oí sus pasos en el patio. Era su manera de caminar, siempre arrastraba un poquito el pie derecho. Me levanté corriendo, abrí la puerta, y ahí estaba, parada en medio del patio, con el cabello cubriéndole la cara, descalza, y con el delantal que había aparecido una semana antes. Quise abrazarla, pero algo me detuvo. No era ella, o al menos no completamente. Su piel tenía un tono grisáceo como papel mojado. Sus uñas estaban negras, y al levantar la cara, tenía los ojos en blanco, sin pupilas. Me miró y me dijo con la voz más apagada que había escuchado: faltan más nombres. Me caí de espaldas, cerré la puerta con fuerza y me escondí debajo de la mesa, llorando como si tuviera 3 años. Cuando amaneció, ya no estaba, pero sobre la mesa había otra hoja, esta vez sin espacio para escribir. Solo decía 8 nombres más, y ella se queda. Y yo ya había escrito 5.
La culpa me estaba volviendo loco. Me empecé a encerrar en casa. Dejé de ir a la escuela. Todos preguntaban por mí. Nadie tenía respuestas. Y los accidentes seguían. La gente moría en la colonia. Un niño se ahogó en un balde. Un anciano se cortó la lengua con una cuchara. Cosas imposibles, pero siempre después de cada nombre. Y entonces pasó lo peor. Me quedé sin ideas. Ya no tenía enemigos. Ya no odiaba a nadie más. Pero la libreta seguía pidiendo. Y si no escribía, mi mamá no volvía. Así que hice algo que me sigue pesando hasta hoy. Empecé a inventar nombres. No de personas que conocía. Nombres al azar. Nombres que sonaban reales. Tomaba apellidos de recibos. Nombres de etiquetas. Y funcionaba. La ropa de mi mamá seguía llegando. Una pulsera. Su peine. Su bolso. Su credencial de elector. Hasta que una noche, al abrir la bolsa de esa semana, encontré algo más. Un mechón de cabello. Pegajoso. Todavía húmedo. Y junto con eso, una fotografía. Era yo, dormido, en mi cama, con la hoja al lado, y una silueta negra parada en la puerta. Empecé a entender que esto no era solo un juego, ni un trato. Era una condena. El charro me había convertido en su herramienta, su verdugo. Cada nombre que escribía, cada vida que quitaba, era una parte de su poder alimentándose. Yo no estaba trayendo a mi mamá de regreso. Estaba empujando su alma más y más cerca de él, porque ya no hablaba, ya no me miraba. Solo aparecía por las noches, parada en el patio, con los ojos vacíos, murmurando, falta uno más, y eso me destruyó. Una noche, me armé de valor, tomé la hoja, y escribí mi nombre. Pensé que eso acabaría con todo, que si me ofrecía yo mismo lo detendría. Pero no pasó nada, solo silencio. Esa madrugada, desperté con la cara de mi mamá justo frente a la mía, a centímetros, con su boca moviéndose sin sonido. Y cuando logré entender lo que decía, sentí que el alma se me salía por la espalda. No te quiere a ti, te quiere completo. Desde entonces, cada noche es peor. Las hojas no se detienen, ya no tengo que escribir. La tinta aparece sola, y cada nuevo nombre me duele, porque ahora reconozco las caras de las víctimas en mis sueños, porque ahora me visitan, porque ahora los escucho detrás de las paredes. Y lo más aterrador es que mi mamá ya no viene sola. Cada vez que se aparece en el patio, viene tomada de la mano de una sombra, un hombre de sombrero, con espuelas que suenan incluso sin moverse. Y sé que viene por mí, pero no para llevarme, no todavía, viene a enseñarme, porque cuando no tenga más nombres, me va a poner a escribir los suyos, los tuyos, los de todos. Porque el charro no vino a jugar conmigo, vino a hacerme parte de su juego, y nadie me explicó cómo se gana, solo cómo se pierde. No hay droga más adictiva que la suerte, y créeme que lo sé por experiencia. No la suerte buena, no esa que te hace encontrar un billete de 500 tirado en la banqueta. Hablo de esa clase de suerte que se siente como un zumbido en los huesos antes de que caiga la última carta, esa que te hace pensar que el universo entero se alinea solo para ti, y yo tuve esa suerte. Pero la mía vino con un precio que aún estoy pagando. Mi nombre es Ricardo, aunque en el barrio todos me dicen el Richie. Tengo 41 años, y si me hubieras conocido hace unos años, jurarías que era un don nadie más. Fui carnicero, franelero, ayudante de albañil, vendedor de DVDs pirata, todo y nada al mismo tiempo. Viví casi toda mi vida en Tepito, entre puestos, ruido, gritos, y una adrenalina que no se apaga ni en domingo. Pero fue en las mesas del casino clandestino de la calle Jesús Carranza donde encontré mi verdadera pasión, apostar. No tenía nada que perder. Así que la primera vez entré con lo que traía en la bolsa, 75 pesos. Lo aposté todo al rojo. Gané, lo doblé, volví a ganar. Esa noche salí con 3,000. Me supo a gloria. De ahí pa'l real, como decimos por acá. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en un vicio, y luego en una forma de vida, porque había días en que me iba tan bien que me sentía invencible, como si el destino mismo me guiara la mano, como si las cartas me buscaran a mí. Apostaba todo, dinero, relojes, celulares. Un día aposté la moto de un primo sin que él supiera. Gané. Me sentí Dios, pero como toda buena racha, se acabó. Y rápido. En menos de un mes me quedé sin un quinto. Vendí lo que tenía, hasta las bocinas que había heredado de mi papá. Me endeudé con gente peligrosa. Un tipo del barrio me dio un préstamo con intereses de narco. Si no pagaba a tiempo, sabían dónde vivía mi mamá, mi hija, hasta mi perro. Las piernas me temblaban cada que el teléfono sonaba. No dormía, no comía, solo pensaba en una cosa,
recuperarlo todo con una última apuesta. Y fue justo ahí cuando apareció él. Fue una noche rara. Había neblina en el callejón que lleva al casino. Rara para Tepito. El aire olía a quemado, como cuando alguien prende copal, pero más denso. Había ruido, sí, como siempre, pero era distinto, como si el mundo se escuchara desde debajo del agua. Caminé hacia el lugar con los últimos billetes que había conseguido vendiendo mi cadena. Estaba decidido a jugármelos todos. Si perdía me iba a largar. Si ganaba podría respirar. El casino estaba casi vacío. Solo 2 tipos jugando ruleta. Una pareja en los tragamonedas. Me acerqué a la mesa de póker. Ahí estaba el croupier, un moreno alto con los ojos tan oscuros que no sabía si te estaba viendo o te estaba escaneando el alma. Cuando me senté, el aire se volvió más pesado. Me sudaban las palmas. Y de pronto lo vi. En la esquina más oscura del salón, había una silueta, alta e inmóvil. Un charro, no de esos folclóricos. Este tenía el traje negro, bordado con hilos rojos como si fueran venas. El sombrero le cubría la cara. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí viendo. Y aunque el resto del casino seguía en su ruido, nadie más parecía notarlo. Solo yo. El croupier me dio las cartas. Buen juego. Aposté todo. Doblé. Gané. Otra vez. Y otra. Era como si alguien me soplara al oído cada jugada perfecta. Cuando me quise dar cuenta tenía más de 40,000 pesos en fichas. Me sentía eufórico, pero no podía parar. Algo me decía que tenía que seguir. Entonces el charro se acercó. Nadie lo vio. El croupier bajó la cabeza. El charro se sentó frente a mí. No dijo su nombre. No hizo falta. Puso una baraja vieja sobre la mesa, de esas de cartón amarillento. Me habló con una voz grave, como si saliera del fondo de un pozo. Vamos a jugar. Pero esta vez, el premio es todo. Y la apuesta también. Le pregunté qué quería decir con eso. Él se inclinó levemente, y me dijo, si ganas te doy fortuna sin límite. Nadie podrá vencerte en el juego jamás. Pero si pierdes, me das lo que más valoras. Me reí. Pensé que era parte del show. Dije jalo. No tenía nada que perder. ¿Qué más podía pasar? Acepté. Jugamos una sola mano. No sé cómo, pero sabía que tenía la jugada ganadora. 4 ases. La mejor mano que he tenido en mi vida. Mostré mis cartas. El charro volteó las suyas. 5 reyes. Imposible. Ni siquiera existen 5 reyes en una baraja. Pero ahí estaban, dibujados con rostros que parecían personas reales. Grité que era trampa. El croupier no dijo nada. Nadie reaccionó, como si todo el casino estuviera en pausa. El charro se levantó y me dijo con calma, ya apostaste, ya perdiste, a mí no me debes dinero, me debes algo más valioso. Y desapareció, así, frente a mí, como humo. Creí que era un mal viaje, que estaba alucinando. Me fui a casa con el estómago revuelto, pero al llegar, encontré todo cambiado. Mi cuarto estaba vacío, no había fotos mías en las paredes. Mi hija no me reconocía. Mi mamá me vio como si fuera un extraño. Le hablé, me esquivó, me preguntó quién era. Lo mismo mis amigos, mis vecinos. Hasta el perro me ladró como si fuera intruso. Fui a sacar dinero del cajero. Mi cuenta no existía. Fui al Oxxo. Mi tarjeta no servía. Fui a casa de mi ex. Nadie me conocía. Nadie. Era como si no existiera. Y ahí lo entendí. No me quitó la vida. Me quitó la identidad. Ahora soy un fantasma que camina entre la gente. Veo todo. Oigo todo. Pero nadie me ve. Nadie me recuerda. Cada día despierto en el mismo lugar, con la misma ropa, sin hambre, sin sueño. No puedo morir. No puedo irme. Solo puedo ver cómo el mundo sigue sin mí. Y esta mañana encontré una baraja en el suelo. La misma. Vieja. Amarillenta. Y en la primera carta escrita con letras negras, una frase, ¿quieres otra oportunidad? Y esa fue la primera vez que tuve miedo de volver a apostar. Pero también, fue la primera vez que sentí que el charro negro aún no había terminado conmigo. No sé cuántos días han pasado desde que acepté ese maldito trato, porque en este estado donde me encuentro el tiempo no avanza como debería. Todo parece estar atrapado en una especie de limbo donde las horas no importan y el sol siempre tiene el mismo color sucio. Desperté, si es que se puede decir así, en el mismo lugar de siempre, el cuarto donde vivía, pero vacío, como si nunca hubiera sido mío. No hay fotos, no hay recuerdos, no hay huellas, solo yo, atrapado en un presente sin futuro ni pasado. Y ahora con esa baraja sobre la mesa, la misma que usó el charro negro, esperándome como una invitación envenenada. Me pasé horas viéndola. No tenía hambre, ni sed, ni sueño. No necesitaba nada, y eso era lo más jodido. Porque si al menos me doliera el estómago o me ardieran los pies, sabría que sigo vivo. Pero no, solo soy un ente, un espectro con memoria,
con pensamientos pero sin lugar. Y ahí estaba esa baraja, abierta sobre la mesa, como un anzuelo esperando a que el pez vuelva a picar. En la primera carta estaba escrita la pregunta, ¿quieres otra oportunidad? No supe qué contestar. Me levanté, salí a caminar. Quería buscar a alguien, a quien fuera. Caminé por Tepito, por las calles llenas de vida, de puestos de gente gritona con cumbias a todo volumen. Y sin embargo, nadie me vio. Pasé junto a mi carnal, el chino, el que siempre me prestaba feria cuando andaba jodido. Nada. Caminé frente a la vecina que me echaba los perros. Me atravesé entre los carros. Nadie frenó. Nadie me insultó. No existo. No estoy. Pero yo los veo. A todos. A cada uno. Y más jodido aún. Veo cosas que no debería ver. En la esquina del callejón donde se mete el bajo espeso que huele a muerto, vi al charro parado otra vez. No se movía, pero no hacía falta. Su sombra se alargaba sola, como si respirara. Y detrás de él, vi más. Otros. Siluetas sin cara. Gente que, como yo, alguna vez hizo un trato. Los reconocí sin saber cómo. Todos transparentes, arrastrando cadenas invisibles, con los ojos tristes y vacíos. Uno de ellos me habló sin mover los labios. No aceptes. No otra vez. Volví corriendo a mi cuarto. Me encerré, pero la baraja ya no estaba en la mesa. Ahora estaba en mi cama, abierta, con una nueva carta al frente, un 8 de oros. Pero en vez de las monedas típicas, eran ojos humanos, abiertos, girando, y debajo otra frase, una victoria más, y vuelves. No supe qué hacer, pero algo me empujaba, algo que no puedo explicar. Me senté, toqué la carta. En cuanto mis dedos la rozaron, el cuarto desapareció. Todo se volvió oscuro, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Y entonces desperté, pero no en mi cuarto, en el casino. Sí, el mismo casino de Tepito, pero más oscuro, más viejo, como si hubiera sido abandonado hace años. Las luces parpadeaban, las mesas estaban cubiertas de polvo, las ruletas giraban solas, y ahí en el centro, una mesa de póker, iluminada por una sola lámpara amarilla. El charro ya estaba sentado, del otro lado con la baraja en la mano. No dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza para que me sentara. Lo hice. No sé por qué. Tal vez porque no había otra salida. Tal vez porque en el fondo, quería una segunda oportunidad. Aunque ya no tenía nada que apostar. Entonces habló, con esa voz cavernosa que parece salir del suelo. No puedes volver sin perder algo. Apuesta tu memoria. Si ganas, regresas. Si pierdes, te olvidas de ti. Me congelé. Mi memoria. Eso era lo único que me quedaba. Mis recuerdos. Mis culpas. Las pocas imágenes que aún tenía de mi hija, de mi madre, de lo que fui. Si perdía eso, ya no quedaría nada de mí. Pero jugué. La partida fue rápida. Me temblaban las manos. Él no. Él nunca se movía. Era como jugar contra una estatua. Pero sabía cada carta antes de que cayera. Las fichas eran negras, pesadas. Algunas parecían derretirse al tacto. En una jugada me sentí confiado. Tenía una escalera. Fuerte. Me arriesgué. Aposté todo. Y entonces, él puso sus cartas. 5 calaveras. Literal. Las cartas tenían cráneos humanos pintados. Todos con mi cara. Escuché un grito dentro de mi cabeza. Era mío. Sentí como si algo me jalara desde adentro del pecho. Y luego, oscuridad. Cuando desperté, no sabía quién era. No recordaba mi nombre. No sabía en qué ciudad estaba. Caminaba por la calle como un zombi. Las palabras no tenían sentido. Las caras eran manchas. Nadie me veía. Nadie me escuchaba. Hasta que encontré un grafiti en una barda, en letras rojas. Ricardo, no olvides quién eras. Y al lado dibujado con carbón, el sombrero del charro negro. Ahí supe que, de alguna forma, aún quedaba algo de mí. Tal vez no mi nombre, tal vez no mis recuerdos exactos. Pero él no había ganado por completo. Volví al cuarto. El cuarto que siempre me recibe, aunque no sé si es real o parte del castigo. La baraja estaba en el suelo, revolcada, como si hubiera explotado. Tomé una carta al azar. Estaba en blanco, pero al mirarla por más tiempo, las letras empezaron a formarse solas. Aún puedes jugar, solo debes traerme a otro jugador. Me quedé helado. Eso era todo. El trato, convertirme en su reclutador, empujar a otro como yo a sentarse frente a él, apostar su alma por una oportunidad. Desde entonces, me la paso observando, caminando entre la gente, invisible, viendo a los desesperados, a los que creen que la vida les debe algo, a los que están al borde de caer, a los que tienen justo lo que él busca, hambre, ambición, orgullo, como yo lo tuve. Y anoche encontré a uno, un chavo, de mi colonia. Le dicen, el Brian, tiene 20 años, juega en línea, apuesta, se mete en broncas. Escuché cómo le debía a medio mundo,
cómo su mamá lo correteó por robarle, y ahí fue cuando me acerqué. No me vio, pero escuchó mi voz. Le susurré lo mismo que escuché aquella noche. Vamos a jugar. Esta vez el premio es todo. Y la apuesta, también. Hoy Brian ya no está. Nadie lo ha visto. Y yo, siento que vuelvo. A veces puedo tocar cosas. A veces el aire me arde en los pulmones. A veces, alguien me responde cuando hablo. Estoy volviendo, pero no soy el mismo. Ya no soy Ricardo. Ya no tengo nombre. Soy el que busca al siguiente jugador. Y si estás escuchando esto, es porque tal vez tú seas el siguiente. Porque el charro no deja de jugar, solo cambia de croupier. Y ahora, me toca a mí repartir las cartas. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.